Queridos amigos, ¿cómo les va? Feliz inicio de semana, ya sea que nos escuchen en el Como en Vivo, en la noche de este lunes 26 de febrero, o en el en vivo, o en el Como en Vivo, exactamente, en la mañana del 27 de febrero. Ya se va a acabar el segundo mes de este año 2024 y ya vamos a arrancarnos también con las elecciones y seguramente esos meses se van a ir todavía mucho más rápido y pronto, una vez que terminen las campañas y lleguen las elecciones, estaremos prácticamente a la mitad del año, mi querido Carlos. Qué rápido, Blanquita, pero tienes toda la razón. Vienen las campañas políticas a partir del próximo 1 de marzo y a partir de ese momento, con toda seguridad, se nos va a ir rapidísimo el tiempo porque los políticos no nos darán tregua, no tendrán descanso ellos, por supuesto, en su afán por conquistar tan preciada gloria que es el voto de los mexicanos. Pues a ver si lo consiguen, a ver cómo les va. Efectivamente, ya se acaba el segundo mes del año. Este es año bisiesto, por cierto. Tendrá 29 días este segundo mes, el mes de febrero. Hoy ya es 26 de febrero, lunes 26 de febrero para quienes están en nuestra transmisión en vivo, martes 27 de febrero para el Como en Vivo, y así de rápido ya nos estamos devorando el 2024 también, ¿por qué no? Sí, bueno, María Luisa García, bienvenida, primera vez que te vemos por acá, no sé si no te habíamos visto y ya nos escuchabas desde antes, pero nos da mucho gusto verte por acá, ajá, que te hagas presente en el chat acá en YouTube. Hola, Caosfera, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos los que se van sumando esta noche y mañana acá en el chat. Pues vámonos, mi querido Carlos. Venimos, por cierto, déjame nada más hacer ese comentario, saliendo de contingencia en la Ciudad de México. Estuvo muy complicada. No descartaría yo incluso la posibilidad de que haya más contingencias. Se avecinan días de muchísimo calor, temperaturas muy altas, no solamente en la Ciudad de México, en varios estados del país. Ya estaremos, me parece, un poco adelante hablando de este asunto, pero eso no nos ayuda a dispersar los contaminantes porque no hay viento. Entonces, pues a protegerse del sol, en primerísimo lugar, hidratando muy bien a los pequeños, a las personas adultas mayores, pongan a los perritos, a los animalitos, no salir en las horas de calor muy alto, muy intenso, sobre todo en el caso de estos últimos, los animalitos, los perros en concreto, se queman sus patitas, el pavimento se calienta y eso les hace mucho daño, de verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en el caso nuestro, pues utilizar para nosotros y para los nuestros, sin no salir sin bloqueador solar. Efectivamente, recuerden que en los últimos tiempos se ha echado de ver que el ser humano sí tiene de alguna o de otra manera que ver en el calentamiento global. Ya lo había platicado en algún momento Blanquita, si bien la Tierra por sí misma se está calentando, es su ciclo natural, pero nosotros los seres humanos estamos contribuyendo a que el calentamiento sea mucho más rápido y de esa manera pues también estamos acelerando lo que podría ser la desaparición de la humanidad y parece ser que no nos damos cuenta. Por lo pronto recuerden que el 2023 hubo récord, se rompieron todos los récords que el 2022 se habían batido previamente, por si fuera poco, y todo parece indicar que en este 2024 también podríamos estar hablando nuevamente de romper el récord de la temperatura más alta en el planeta Tierra. Eso, evidentemente, se echó de ver, en efecto, con las contingencias ambientales, y es muy probable que continúen o que sigan otras contingencias en adelante, porque apenas estamos empezando. Pues más bien, todavía ni siquiera termina el invierno, estamos apenas como que alcanzando a ver por allí que se acerca la primavera, pero vean nada más, ya tenemos este tipo de contingencias ambientales que no son propias de la temporada, sino más bien propias del calentamiento. Sí, del calor tan intenso. Bueno, ahora sí, si les parece bien, si te parece bien, querido Carlos, vámonos a los hashtags en tendencias. De una vez.
primer hashtag en tendencia de hoy es Argentina. Dos razones por las que Argentina se convierte en hashtag. Una que tiene que ver con el Partido Acción Nacional. Bueno, las dos tienen que ver de alguna manera con la oposición, pero una de ellas, Carlos, con pues lo que hemos estado viviendo y lo que seguramente viviremos en los años por venir. Bueno, tú estás poniendo la primera de ellas, ¿no? Así es. Esta invitación que hace la senadora de la República, Lili Telles, a Milei, el presidente de Argentina, para que visite nuestro país. Y las críticas, pues no se hicieron esperar de inmediato, tomando en consideración lo que ha hecho Milei, pues se hace listado de lo que ha sucedido en este momento. Hasta este momento en Argentina, el descontento que hay, el incremento en el número de personas pobres que hay en Argentina, en fin, las consecuencias de esta política tan económica, tan sui generis de Milei, y no solamente la política económica, porque también hay una política de imposibilidad de manifestarse. Y pues las críticas, insisto, no se hicieron esperar, ahí están, a la orden del día. Sí, efectivamente, Blanquita. Bien vale la pena mencionar que Javier Milei, el mandatario de Argentina, el presidente de Argentina, pues llega cuando prácticamente Argentina se está cayendo a pedazos en materia económica. Javier Milei llega con un discurso muy estridente, con un discurso que de alguna o de otra manera logra levantar el ánimo y los corazones de los argentinos, con un discurso estridente en contra de determinada clase social o de determinado grupo social de la Argentina que se le echa la culpa, del cual se dice, pues es el responsable de todos los problemas que están aquejando a Argentina. En pocas palabras, narrativas. Hablamos de narrativas diversas, narrativas como las que están muy de moda en estos tiempos, narrativas absolutistas, narrativas radicales. De esa manera llega Javier Milei y ahora que está haciendo gobierno, la realidad es que pues no le está yendo, creo yo, del todo bien. La gente no está contenta. En algún momento incluso le han echado abajo algunas iniciativas de ley que él ha pretendido llevar a cabo y por otro lado también ha impulsado algunas otras que no son para nada vistas de buena manera, por lo menos por sectores progresistas, por ejemplo, algunas que tienen que ver con el aborto. En este sentido, pues, es que Lili Telles, la senadora Lili Telles, que vale la pena recordarlo también, llegó precisamente a la Cámara de Senadores gracias al partido Morena, que fue el que le abrió las puertas de la política, le abrió los brazos, la lanzó como senadora, ganó el escaño y después, pues simplemente dicen los morenistas, les traicionó. En pocas palabras, Lili Telles es la senadora que invita a Javier Milei. Lili Telles es en realidad, seamos honestos, una persona que por lo que se le ha escuchado decir, incluso desde la propia tribuna o en sus entrevistas ante medios de comunicación, pues es una mujer, me parece, de tinte conservador y por lo tanto, pues se justifica que sea ella misma la que invite a Javier Milei. Aquí la duda que sale y que es la que planteo o la que me parece es relevante, ¿le viene bien esto a la oposición? Pues creo que no, a juzgar por las reacciones que hay en este momento en las redes sociales, particularmente en X, antes Twitter, me parece que no le viene bien porque lo que se vino fue una andanada de críticas y ni los bots baratos les alcanzan para frenar esa andanada de críticas. ¿Por qué hablo de los bots baratos? Miren, voy a aprovechar que la tenía yo por acá porque subimos las primeras planas y en primera plana, la nota principal, vean cuál es. Aprovechan ganga de 3 likes argentinos a peso para calentar elección. Yo cuando la vi dije, ¿cómo? No entiendo, ¿por qué Argentina? O sea, de pronto pensé, ¿no? Así a bote pronto. ¿Por qué Argentina ocupa primera plana en un diario en México? Ah, es que luego entras a la nota y te das cuenta de que tiene todo que ver con nuestro país. Porque lo que sucede es que según un estudio que hace el propio diario Milenio, sus especialistas, según entiendo, estoy buscando el nombre, no,
Bueno, la nota es de Salvador Frausto. Así es. Ajá, y adjudica a un especialista en Milenio y algunos otros departamentos que tiene Milenio para dar seguimiento a movimiento de redes sociales y demás. Esta información del hecho de que, y no me extraña tampoco que suceda así, de que en Argentina es el paraíso para generar bots y que allá se puede generar eso que se dice acá, ¿no? 3 likes por $1. No dice si peso argentino o peso mexicano, quiero suponer que peso mexicano. Sí, Sí, si y por fuera eso, argentino saldría todavía más barato, ¿no? oh, sí, bueno, también es esta otra, ¿no? Igual y es argentino, no lo sabemos. Pero se supone que es el paraíso de los bots y que allí, desde allá se están generando la gran cantidad de bots que le han dado movimiento y permanencia, porque ya tiene mucho tiempo en permanencia. Bueno, ya hasta lo está numerando, creo que ya van en el 8 o 9 del narcopresidente AMLO. Y es justamente eso lo que le ha dado este movimiento a ese hashtag que ha traído pues asoleado al presidente y muy enojado en los últimos días. Y bueno, de ese modo se calienta. Aquí yo creo que una de las cosas importantes, Carlos, salvo tu mejor opinión, hay muchas cosas importantes. Una de ellas es, me acordé de la primavera árabe, cuyos movimientos sociales se definieron, se trazaron, se moldearon precisamente en entonces Twitter. Creo que aunque se trate de bots, que es muy difícil regularlos, allí se pueden definir algunas cosas, por lo menos a lo largo de algunas batallas a lo largo de esta contienda rumbo a las elecciones del 2 de junio. No digo que necesariamente se puedan definir la elección o el resultado de la elección, pero sí las batallas o la intensidad de las batallas ahí en medio, en donde lo prevaleciente va a ser la llamada posverdad, que no termina siendo sino la mentira. A la larga, en algunos años, quizás no muchos, porque esto está sucediendo a nivel internacional, esto de los bots presentes en las redes sociales que inclinan la balanza de las elecciones, creo que X tiene que buscar la manera de regular esto, porque la otra opción es que X desaparezca y deje de ser funcional y se convierte en un mundo fantasma. No lo sé, es mi muy particular punto de vista, como yo lo vi así cuando leí la nota y empezaron a correr las ideas bien rápido en mi cabeza. Y me parecen muy interesantes, Blanquita, es muy válido todo lo que dices, está muy interesante. Fíjate que yo lo veo de otro punto de vista y eso es lo que me llama la atención. ¿De qué sirve? Me pregunté en cuanto leí la nota, ¿de qué sirve que tengan tanto like, que generen tanta percepción, si a la hora de la hora los votos tienen que ser los que decidan? Y el tienen que ser los que decidan, lo pongo entrecomillado precisamente, porque ahí quizás es donde siembro yo mi mayor preocupación. ¿Qué tienen o cómo le han, porque para que les convenga el asunto de generar ruido en las redes sociales y para que les convenga el generar una percepción de que sí se están acortando las distancias, pues esta tendrá que verse reflejada de alguna manera en las urnas. No obstante, lo que dicen los mismos especialistas es que a pesar de toda la carne al asador que se echa con esta granja de bots, a pesar de eso, las preferencias no están cambiando. Eso es algo que dicen en el reportaje. Por lo menos hasta el momento, ¿no? Por lo menos hasta el momento. Y justo por eso es que yo me pregunto, entonces, ¿qué saben? ¿Qué tienen? ¿Qué controlan? Recordemos que hay quienes dicen que no hay confianza en el Instituto Nacional Electoral, o que que el árbitro está muy débil, o que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el cambio abrupto que tuvo de presidencia, que recordemos que Reyes Rodríguez Mondragón salió para darle paso a Mónica Soto, y se dice ahora que por fin, si están a favor o van a estar a favor o no del presidente Andrés Manuel López. Ese es mi punto, es decir, ¿de qué sirve generar o gastar dinero en generar una percepción en redes sociales que no vas a poder sostener en las urnas?
¿de qué sirve si no es que ya tienes de alguna u otra manera o ya estás buscando o pensando en la otra estrategia, que es lo que muchos quizás han apuntado, que el asunto, consideran, va a terminar dirimiéndose postelectoralmente? Y eso a mí me resulta preocupante y siento que eso es lo malo, que tanto unos como otros están buscando acercarse a ese escenario y eso creo que no le conviene a nadie. No, y mucho menos a la democracia tan endeble que tenemos en México. Fíjate que sí, estoy completamente de acuerdo, es un otro, te decía, ¿no? Hay muchas cosas que importan en esto, esa es otra. Creo que en esa en concreto, es como, probablemente no logren mover mucho la balanza, pero de lo perdido, pues lo que aparezca, ¿no? Eso sí. O sea, algunos lograrán convencer, porque al final de cuentas, mucha de la propaganda, ya se ha sido en toda la historia de la política mundial, es manipulación. Sí, claro. ¿No? Entonces es finalmente manipulación. ¿Cuál es el problema mayúsculo con el que se pueden enfrentar esos bots, esas redes sociales en un país como México? A mí me parece que gente como tú y como yo, como algunos de nuestros amigos, ni creo que todos, pero algunos de nuestros amigos seguidores, pueden ser afectos a consultar, a leer y hasta tener su propio X, ¿no? Para poder estar posteando cosas y demás. Pero es un trabajo de alguien que tiene como, o sea, es un trabajo que no se les da a todos. Y yo no creo que la mayoría de los mexicanos en edad de votar sean afectos a X. Y creo que ahí está una desventaja adicional. Luego entonces, otra vez, se viene reforzando lo que tú dices, parece inútil. Pues quizás no lo es tanto, porque lo que están reforzando es la narrativa, el control de la narrativa para desprestigiar, y aquí la frase del presidente López Obrador, que es calumnia que no dañe en loda, ¿o cómo es? Aunque no mancha, tizna. Eso, que no manchen tizna. Bueno, ensuciar el nombre del presidente López Obrador, negarle que pase, esto le puede doler mucho, que pase a la historia como el mejor presidente de México, que es lo que quería pasar, y bajarle, aunque sea un poquito, los puntos a Claudia Sheinbaum y la credibilidad, lo cual le restaría de manera automática un poquitito de legitimidad. Ahorita la tiene ganada, lleva puntos arriba, 20 puntos arriba de Xochitl Gálvez en este momento, sin haber arrancado todavía las campañas. Claudia Sheinbaum, bueno, Morena, sobre el resto de la oposición. Entonces, bueno, insisto, de lo perdido lo que aparezca, control de la narrativa, y a lo mejor tirarle a lo que nosotros dijimos en algún momento, Carlos, le están tirando al control, que tampoco estaría tan mal, del Congreso. Y digo, tampoco estaría tan mal, no porque yo me pronuncie por unos o por otros, sino porque ya vivimos la hegemonía de un partido en las cámaras o en el Congreso y en la presidencia de la República, y no nos fue bien. Entonces, de la otra manera, tampoco nos ha ido tan bien, porque cuando el actual gobierno fue oposición, frenó todo lo que podía beneficiar al país para perjudicar el trabajo de su entonces enemigo que estaba en el poder. Y ahora están haciendo casi prácticamente lo mismo. Entonces, de todas maneras, Juan, te llamas, dicen por ahí. Pues sí, y lo único que va a pasar si no se obtiene el plan C que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es que vamos a seguir viendo tironeo tal vez durante todo el sexenio siguiente. Ya se verá. Sí, y muchas de las campañas están cambiando, cambiando las campañas y una parte importante de la narrativa se va a desarrollar allí, en X, y de ahí va a impactar al resto de los medios tradicionales. Es que yo creo que esa es parte fundamental del problema. Fíjate, Curiosidades M, nuestro amigo Marco, yo pensé que era totalmente redes y dice, yo uso más Facebook, Twitter no, o X, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que por eso en ese tipo de percepción me baso para decir que no es un país con gran dominio de X, ¿no? Sí, tienes toda la razón y yo también coincido contigo. Yo creo que no es muy grande o muy amplio el público
que hay en X. Y en ese sentido, tal vez quienes nos dedicamos a la información estamos muy metidos en X, porque de esa manera pues, podemos seguir la información oficial inclusive, porque los gobiernos, eso vale la pena decirlo, las dependencias sí están también muy activas en la red social de X, eso es cierto también. Y se eso ha convertido en fuente oficial, ¿no? Casi. Primero X que los boletines, o los boletines los publican primero ahí. Sí. Antes que el boletín oficial, en efecto, lo publican en X. Entonces, eso es lo que ha obligado a que los periodistas estemos allí. Y dice Caosfera, yo no uso ni Facebook ni X. Y en efecto, ahí podrá generarse una percepción, pero la realidad es otra. ¿Sabes qué es lo malo? O lo curioso, que el presidente López Obrador le hace mucho caso a lo que está pasando en X. Por eso te digo que está haciendo mucho caso que pues, no se ha salido de ahí en los últimos días. Fíjate, eso que acabas de decir me hace pensar, me hace preguntarme, nada más por lo que dijiste. El presidente tiene las mañaneras para controlar la narrativa. Ajá. Y lo ha hecho durante mucho tiempo y lo hace muy bien, porque se le da su show mañanero, porque es un show mañanero. No se está equivocando. Actualmente, al presidente lo controla la narrativa de X, está él obedeciendo, ha perdido sin querer, sin darse cuenta incluso, su independencia y se ha sometido a los dictados de X. Más allá de eso, está fortaleciendo esa narrativa él mismo. Sí, y yo quiero insistir en lo primero que dije, se ha sometido a lo que dice X, ¿no? Me parece que por lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, así sería, ¿eh? Sí, y eso no le conviene porque él mismo le está dando eco a esa narrativa de X que puede ser muy reducida tal vez, como lo estamos diciendo, pero que al llegar a las mañaneras va a obtener un eco todavía mayor como lo ha estado obteniendo. Tan lo ha estado obteniendo que pues ahí está incluso la prensa internacional hablando del asunto, ¿no? Mira, dice Mari Carmen Castro, la mayoría de los usuarios en X solo insultan y no se genera un diálogo constructivo. Fíjense que no, la mayoría es información. Es información. Sí, depende de lo que sigas. Claro, es que depende de lo que sigas, efectivamente, ese es el filtro que tú tienes. Siempre ahí es la clave. Porque yo me he encontrado de repente así hurgando, viendo cosas, y yo no sé cómo voy a dar a cosas hasta de 3X, de páginas, ¿no? Sí, ya hay pornografía en X. Por ahí pornografía y cosas así, pero como yo no sigo eso, es muy raro que no sé cómo he podido dar ahí, o sea, de pronto digo, ¿por qué me salió esto aquí en mi lista, ¿no? En mi línea de timeline. Ajá. Bueno, luego por acá dice, mira, la profesora Esther Alcántara, sí, claro, yo lo sé, yo utilizo ambos y también los sigo por ambas aplicaciones, yo sé, casi todos los días nos pone un comentario en X, cosa que le agradecemos mucho a Tete, que así se llama en X. Sí, mil gracias a la profesora Esther Alcántara, mil gracias por esa participación tan activa y tan permanente. Mil gracias, profesora Esther Alcántara. Bueno, pues Argentina fue nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Ay, caray, apenas el primero. Sí, hombre, corriendo. Yo pensé que sí muy rápido. Es que eran 2 en 1. Ken Salazar es el segundo, este sí va a ser más rápido, ¿no? Vas, Carlitos. Sí, bueno, este se va muy rapidito. Ken Salazar es el segundo hashtag en tendencia de hoy. Y en pocas palabras, Ken Salazar se volvió tendencia, trending topic, porque estuvo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y estuvo en un evento en el que habló una vez más del hecho que tanto le ocupa al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este sentido, el hecho de que no hay una investigación en curso en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo dijo la Casa Blanca, lo digo yo como embajador, no existe una investigación relacionada con el presidente López Obrador. Reitera además, no habíamos tenido tanto tiempo en trabajar así como lo estamos haciendo en estos momentos, de la mano.
En pocas palabras, pues Ken Salazar otra vez sale a atajar el asunto, y vuelvo yo quizás aquí a mi punto: no será el presidente Andrés Manuel López Obrador, como en muchas otras ocasiones, el que le está dando oxígeno artificial a este asunto y se lo sigue dando. En fin. Y en ese caso yo haría otra pregunta: ¿de qué nos quiere distraer? Justo ese es el punto, quizás. Esa es la pregunta más interesante, de ¿para qué? Bueno, ese fue el segundo hashtag en tendencia de hoy. Correcto. Este sí, tremendo. Pues es el siguiente hashtag en tendencia de hoy por un video. Yo creo que hay que ver el video y luego comentamos la nota, a ver qué dicen nuestros amigos. Mucha atención, particularmente tú, Cáuspera, que eres tan sensible a estas cosas. Pone mucha atención. Así, sin decir aguaba, ahí les va el video. A ver, ahí les va entonces. Y lo único que corrobora son esos tocamientos. Y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia. Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. ¿Dónde está la corroboración de esa información? Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Sí, señora. Señoría, una pregunta. Claro. Usted vio a mi hija, ¿no me creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el Pero día, tenía el 4 años horario. de edad, su señoría. ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? O sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad, ¿cómo la va a saber ella? No es su responsabilidad saber la dirección de casa del tío, su señoría. Usted vio el tocamiento, usted le escuchó. Explíqueme de verdad por qué no le creyó. Hay todas las pruebas en peritajes ahí favorables, su señoría. ¿Qué es lo que usted no lo convenció? ¿Me lo puede decir, por favor? Desde luego, habría un momento para que si no está de acuerdo con la decisión, desde luego la pueda recurrir. Este tribunal se pronunció respecto de la insuficiencia probatoria por parte del personal de la Fiscalía para justificar esos aspectos que son torales y medulares. Ahora, la emisión de este fallo no prejuzga y no limita la investigación penal, la cual válidamente pueden actuarla en consecuencia. Claro, porque hay un abuso. Lo presentan, usted mismo lo dijo, y que no se pasa por alto, que presenta un abuso sexual a la niña, que fue a los 4 años de edad. Entonces, ¿en dónde está eso? ¿En dónde están sus derechos? ¿En dónde está la protección? ¿En dónde está? ¿Porque la niña no supo la dirección? ¿Porque la niña no supo con exactitud el horario? ¿Era la responsabilidad de mi hija saber el horario? ¿De verdad? ¿A la edad de 4 años? ¿Era su responsabilidad? ¿En serio? Explíqueme eso, señoría. ¿De verdad una niña de 4 años tiene que saber la dirección de casa del tío? ¿Saber el horario exacto? Está presentando un abuso sexual. Su señoría lleva 2 años sometida a terapias y pruebas en peritajes con criminología que el mismo padre solicitó. Con Tania, con Verónica Mozo, todas dicen lo mismo. Su señoría, ¿qué está pasando? O sea, si usted, siendo el juez, no está protegiendo a una menor que presenta un abuso sexual, ¿quién la va a proteger? ¿De verdad no lo convenció mi niña que le mostró el tocamiento en la entrevista? ¿No lo convenció? ¿De verdad? Se lo mostró y todo coincide con todos los videos que se mostraban anteriormente, con todas las pruebas de peritajes que le dijeron cómo fue el tocamiento. ¿No lo convenció? ¿Tiene mayor peso una dirección que una niña de 4 años tenía que saber? ¿De verdad? ¿De verdad, su señoría? ¿Usted es padre? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera su hija a los 4 años de edad que abusan de ella? Y que todas las pruebas de peritos lo dicen. ¿De verdad, nomás por decir que no fue la dirección?
que no nos consta. Yo no estuve ahí, el papá la llevó, yo no. A mí no me tiene que constar si fue el 26 de esto, no. Le tocó ese fin de semana al papá, su señoría. Se lo dijeron todos. Presenta el abuso sexual, mija, porque eso no tiene validez. Es un abuso sexual y lo tiene. Lo representa en todas las pruebas de peritos. Y nomás por una dirección. ¿Es en serio, su señoría? ¿Es en serio? Si fuera su hija, ¿qué hubiera hecho usted? Por una dirección hubiera soltado al agresor. Por una dirección que no me correspondía a mí saber exactamente qué hora, qué día. ¿Usted lo hubiera liberado al agresor de su bebé? Tenía 4 años de edad, su señoría, 4. ¿Por qué? Porque yo tenía que saber con exactitud el horario. La niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el cierre hasta los pies y la manoseó, la tocó. Todos los dictámenes coinciden con el tocamiento, su señoría. ¡Todos! Explíqueme, ¿eso no tiene validez? Señora Figueras, desde luego se considera toda esa información. Esta decisión que se emite no es absoluta, válidamente la puede recurrir. Quedan citados para el próximo día martes. Pasen buena noche. Híjole, qué dolor y qué coraje, de verdad. Dice Caosfera, incluso si fue solo tocamiento, hay delito. ¿Qué le pasa al juez? Dice Luis Fer Nava, hola Luis Fer. Es evidente la corrupción de este juez. Caosfera, incluso si fue solo tocamiento hay delito. ¿Qué le pasa al juez? Curiosidades M, el juez pide fecha, hora, uso horario, coordenadas exactas, nombre completo del agresor, dónde nació, el nombre de su perrito. Parece chiste, pero se pasa. ¿Cuánto pagó el tío? Dice también Caosfera. Saúl S., la justicia no es empática, es insensible y orgullosa, incapaz de retractarse y reconocer que se equivocó. Carmen Castro, un juez falto de criterio, por eso la justicia es ciega, sorda y muda cuando les conviene. Si la niña fuera la hija del tipo, eso otra cosa sería, solo hasta que la gente pasa algo terrible en sus vidas, toma conciencia de las problemáticas y mientras no, les vale un comino lo que pasa. María Luisa García, qué coraje, los culpables libres y los inocentes presos, no es posible. Sí, también esa es otra, Carlos. Sí, Blanquita, pues es que es lamentable que ocurran este tipo de situaciones. Dice la profesora Esther Alcántara, es increíble la situación, entiendo bien a la mamá, qué tristeza, pues sí, evidentemente. Caosfera añade, y luego nos preguntamos por qué hay adultos tan dañados cuando se lastiman a los pequeños y no hay quien haga justicia. Este es un juez a todas luces vendido, dice Caosfera. El problema, efectivamente, es pues que se refuerza de algún modo lo que ha dicho el presidente en las mañaneras, ¿no? No es que por un juez vaya uno a calificar a todo el poder judicial, pero seamos honestos, la mayoría de las veces, y cuando escuchamos o cuando quienes estamos alejados de ese tipo de temas, quienes por fortuna no tenemos que acudir a juzgados, no tenemos ese tipo de asuntos, quizás estamos en nuestro mundo y no sabemos qué es lo que pasa, pero quienes se enfrentan de verdad a ese tipo de circunstancias, ya sea por alguna cuestión laboral, por alguna cuestión penal o incluso por alguna cuestión civil, no importa en ocasiones la materia de la que se trate, por desgracia casi siempre cuando se trata de la impartición de justicia, es muy común escuchar pues que ese tipo de asuntos se resuelven con dinero o con palancas y no hay de otra, desafortunadamente, y eso es lo más triste, que uno pensaría que ya no estamos en esos tiempos o que ya estos no son tiempos para que ocurran ese tipo de cosas, pero insisto, lamentablemente, hasta que uno se encuentra inmerso en una circunstancia legal, hasta entonces se da uno cuenta que las cosas siguen siendo en efecto corrupción, por desgracia. Pues tenemos un sistema de justicia muy, muy deficiente por donde lo veas, por todos lados. Y deficiente en todo el sistema en sí mismo. Y si a eso le agregas lo otro, la corrupción, y luego le puedes agregar incluso falta de preparación de magistrados, jueces, ministerios públicos y toda la cadena, ¿no?
que priorizan pues su trabajo y su salario por encima Lamentable. del beneficio de los demás y por encima de la aplicación estricta de la justicia. Dice María Luisa, las mujeres que luchamos por la libertad de los inocentes nos dimos cuenta que los jueces solo hacen injusticias. Pues sí, muy valiente la intervención de la madre, dice Luis Fernava, en confrontar al juez ante su inverosímil e inesperada resolución. Pues sí, por eso juez es hashtag en tendencia. El juez se llama Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. Y sorpréndete, María Luisa, ¿dónde ocurrió esto? En el Estado de México. Y justamente no reconoce el abuso sexual en contra de esta menor de 4 años porque ya no da datos exactos de la dirección donde fue abusada y de la fecha en la que esto sucedió. Bueno, las reacciones, sobra decir, en X son pues de mucho enojo en contra del juez Manuel Alejandro Martínez, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. Es probable que el asunto lo tome el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojalá. Sí, bueno, para golpear ojalá, ese es mi punto. Ojalá no fuera solamente con afanes y con objetivos políticos. Pero lo que sí queda claro, me parece, y ante ello no debe uno cerrar los ojos y no debe uno callar la voz ni bajar los brazos, porque si hay algo que queda claro es que sí tenemos un poder judicial que de verdad está lamentablemente resaltando por su ineficiencia, por sus malas decisiones o por sus nulas actuaciones. Pues recordemos, todos los jueves está aquí nuestro querido amigo, el Mariachi Ninja, hablando, y lo hemos hecho, lo hicimos en la ocasión pasada, de cómo se encuentran allí, en plantón, en el Estado de México precisamente, familiares de injustamente presos, y habrá cambiado el gobierno, habrá llegado Morena, será muy la maestra Delfina Gómez Álvarez del pueblo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero siguen pasando los meses y también siguen pasando los días en que injustamente presos se encuentran en esas circunstancias. Y siguen pasando los meses y siguen pasando desafortunadamente que este tipo de jueces son los que resuelven casos. Eso es lo peor de todo. Pues sí, muy lamentable sin duda la actitud del juez. Yo creo que es un reflejo de lo que muchos jueces pueden hacer. Ahora, lo que a mí no me gusta, francamente, de cuando el presidente habla y se refiere al sistema de justicia mexicano, es que se concreta hablar de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si ellos fueran todo el sistema de justicia. Y no, está muy lejos de ser esas personas que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gigante, es un monstruo tremendo el sistema de justicia mexicano. Corrupto, que es lo peor. Con un montón de cabezas, sí. Insisto, mal preparado, poco funcional, con procedimientos que son muy... Porque a veces los ministerios públicos hacen por lo que les dictan los procedimientos que tienen que hacer, y son procedimientos que cuando tú vas a presentar una denuncia te obligan a estar 3, 4, 5, 6 horas, ir a ratificar y estar otras 3, 4, 5, 6 horas, y muchas cosas que son muy poco prácticas y que no hacen sino alargar los procesos, y de esa manera no se permite que la justicia se expedite en este país y que tampoco sea justicia. Entonces, sí necesitamos, por supuesto, toda una reforma, pero no se centra nada más en dos cosas, que son las que promueve el presidente. Que los jueces le sirvan a él para que pierdan la autonomía, los jueces, los magistrados de la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se centra en eso, nada, ni tampoco en que disminuyan sus sueldos. No digo que no deban disminuir sus sueldos, lo que digo es que es de muy cortas miras pensar que nada más es eso y que con eso ya se va a transformar el mundo de la justicia del país, la aplicación de la justicia del país. No, por favor, la mayor parte de la gente no llega nunca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quedan con los magistrados del Estado de México, como es el caso de este juez, o de muchos otros de nuestros amigos de injustamente presos y muchas otras personas a lo largo y ancho del país, ¿no? Precisamente María Luisa García nos dice: saludos desde el plantón, seguimos en resistencia a las mujeres que luchan por justicia y libertad. Bienvenida, María Luisa García, gracias por estar con nosotros. Nos decía Caosma, nos acompaña María Luisa García, parte de los familiares que están en pie de lucha por sus injustamente presos. Sí, muchas gracias, Caos. Bienvenida, María Luisa.
Dice curiosidad, señor, ¿cómo irá a dormir ese juez sabiendo que dejó libre al abusador de una Les menor? vale. Pues depende de qué tan gorda se haya quedado su billetera, ¿no? Pues sí, pues al final de cuentas, muchas ocasiones los jueces, desafortunadamente, si tuvo pues, pues la caradura para hacerlo, o si tuvo la valentía, mejor dicho, porque no sé si se dieron cuenta, primero había dicho que era condenatoria y en algún momento dijo, no, es absolutoria. Es increíble el asunto. Como quiera que se vea, a veces uno piensa que ese tipo de personas, cuando se deciden hacer ese tipo de cosas, es porque ya no sienten empatía, por lo tanto no creo que se le quite el sueño. Así es, también creo eso. No creo que se le quite el sueño por nada. No. Bueno, pues hasta aquí los hashtags en tendencia de hoy. Y nos vamos a las efemérides. ¡Ay! Ese fue otro. ¡Ay! Bueno, también. Se quedó el de las efemérides ya. Es correcto. Se quedó el de los hashtags. Ahora sí, Ese está bonito de todos modos. 26 de febrero de 1936, nuestra primera efeméride. En Alemania, Adolf Hitler inicia el plan de producción de un nuevo vehículo práctico y de bajo costo, el escarabajo de la fábrica Volkswagen, que significaba vehículo del pueblo. 26 de febrero de 1936 comenzó el plan de la producción, ¿quién lo diría?, del famosísimo bocho. ¿Quién no aprendió a manejar en un bocho o tuvo un bocho alguna vez? ¿Quién no? Claro. Igual, ¿quién no vio alguna vez en su vida de chico de grande el Chavo del Ocho? No bocho, sino del Ocho. No fue el Chavo del Bocho. Bueno, 26 de febrero de 1973. Fíjate cuántos años hace. En México se emitió el primer capítulo 50 de ya. El Chavo del Ocho. 51 ya, ¿no? Hoy. 51, sí. Ay, sí. Sí. Ajá. 51 años. Qué rápido. El Chavo del Ocho. Ya no vivió Chespirito para ver los 50 años. Ya no, hombre. ...26 de febrero, pero de 1986... en Japón se estrenó... tal vez no sea tan famosa como El Chavo, o tal vez vaya a ser más famosa que El Chavo, eso solo el tiempo lo dirá. Pero en 1986, un 26 de febrero, se estrenó en Japón la serie Dragon Ball, serie de anime basado en el manga del autor Akira Toriyama. Dragon Ball, la verdad es que esta serie ha sido muy famosa, rebasó fronteras. Aquí mismo en México tiene muchísimos seguidores. Es más que una serie, ¿no? También son juegos electrónicos y cosas así, ¿no? Pues era una caricatura, empezó siendo, digámoslo, una caricatura de juegos animados, así como los superhéroes. Ajá. Así empezó siendo una caricatura nada más, pero el pequeño Goku fue creciendo, empezó siendo niño, fue creciendo, y así creció también con los años, tanto la serie como las temporadas y las versiones. Yo no les sé mucho, pero sé de gente que es fanática de Dragon Ball, y la verdad es que sí tienen un universo completísimo, ¿eh? Es como toda una cultura, creo. Sí, es toda ya una cultura. Como la Guerra de las Galaxias, algo así. Ándale, más o menos. Bueno, pasamos al 26 de febrero de 1991. En Estados Unidos, Tim Berners-Lee presentó el navegador para Internet al que llamó World Wide Web, el triple W, que hasta la fecha seguimos utilizando. El creador lo hizo en 1991. ¡Wow!
26 de febrero de 1993 ocurrió un atentado con un camión cargado de explosivos en las Torres Gemelas de Nueva York, allá en Estados Unidos. ¿Quién diría que después iba a ocurrir el otro atentado? Pero este fue el primero, 26 de febrero de 1993, camión cargado de explosivos contra las Torres Gemelas. ...26 de febrero, pero de 2006, se descubrió un templo solar a las afueras del Cairo, cuando ya se pensaba que todo había sido descubierto o que ya nunca se iba a encontrar, se halló. Está situado sobre una heliópolis con varias estatuas y se cree que una de ellas es muy probablemente la de Ramsés II, uno de los más famosos emperadores, pues, de Egipto en los tiempos del gran Egipto. ...27 de febrero... pero del año 720 antes de nuestra era. El pensador chino Confucio registró desde entonces el primero de una lista de 36 eclipses solares. 720 años antes de nuestra era, 27 de febrero, ya Confucio andaba registrando eclipses. El 27 de febrero, pero de 1864, sucedió la toma de San Juan Bautista, allá en Tabasco, México, en el sureste de nuestro país, en la que se expulsa a las tropas invasoras francesas. El coronel Gregorio Méndez, pues uno de los héroes triunfadores de aquel hecho histórico allá en Tabasco. Para los amantes de los deportes y en particular del fútbol internacional, bueno, pues este es una efeméride que tiene que ver porque 27 de febrero del año 1900, en el año 1900 en Alemania fundaron el Fútbol Club Bayern Múnich. El 1900, ya tiene un ratote. Un siglo, más de un siglo, casi siglo y un cuarto. Ajá. Sí, ya casi. El 27 de febrero de 1991 se anunció el fin de la Guerra del Golfo por parte del presidente de Estados Unidos, George Bush, instando a Irak a cumplir las 12 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 27 de febrero de 1991. 27 de febrero, pero de 1996, se comercializa la primera versión del juego de Pokémon de la empresa Nintendo, allá en Tokio, Japón, para su consola portátil Game Boy. Este videojuego llegaría 2 años después a Occidente. 1996, entonces, comenzó su travesía. Terminaron cazando Pokémones en todos lados. Acá mismo, con celulares. Sí. Ya no fue necesaria ni consolas ni nada. No. Bueno, 27 de febrero del 2010, un terremoto de 8.8 grados en escala de Richter en Chile hizo temblar al país en la madrugada. Causó 530 víctimas mortales, millones de afectados y numerosos daños materiales. Bueno, pues hasta aquí las efemérides de este día. Dice Curiosidades M. Carlitos, lamento decir que Dragon Ball es más famoso que el Chavo. Yo creo que depende de las generaciones, ¿no? No, sí, claro, y tiene razón. Yo creo que es que sí, yo supongo que en algún momento iba a ser más famoso que el Chavo. No sé si ya lo sea, por eso decía, pero si ya creen que ya lo sea, pues es probable, sí. Lo digo también porque, pues es que en efecto Dragon Ball Z tiene fama mundial y el Chavo del 8, pues si acaso en América, ¿no? Ajá,
sobre todo en Argentina. Si acaso en Argentina, en Chile, sí, Sí, o sea, pero solamente en América. Pero sí, sí, bajo esa sí, lógica y sí, analizando el asunto, sí, tiene tiene toda razón, la Marco, es muy razón. probable que ya con toda seguridad Dragon Ball ya sea mucho más famoso y popular. Sí, y como lo dice además varias películas y juegos, sí, en efecto, pues sí. Al final llegó en el momento en el que hubo todo un boom mercadológico que lo volvió lo que es. Y eso yo no Dice, lo tuvo el chavo. Uh-huh. exacto. Dice Carmen que el bochito es el auto más icónico. Dice Curiosidades M que el mismísimo Ferdinand Porsche diseñó y presentó el bochito a Hitler. ¿Qué tal? Mm, ujú. Bueno, aquí seguimos con el asunto del agresor del juez, del asunto del juez. Dice, más preocupante resultaría que el juez se identifique más con ese agresor. Por acá Luis Fernava decía, todo lo que el presidente dice lo pretende enfocar, bueno, estoy hablando del sistema de justicia, a su propia conveniencia, para su ego, para su campaña política, para pretender extender su absurdo régimen. María Luisa, para las familias de personas afectadas no hay justicia y para los inocentes hay injusticias. Es triste tener jueces así, sin duda alguna. Pues, sí, bueno, seguimos con el tema del... Dice Caosfera, uy, yo soy más grande que la triple W, jaja, pero no le digan a nadie. Sí, ok. Buenas noches, mi apuchona. Regresando al tema de Dragon Ball, dice Curiosidades, comenzó como manga, luego pasó a anime, son Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT, además de Creo que hay varias... un montón. No, Sí, bueno, no, soy bastante inculta en la materia, lo lamento. sí, sí, No hay mucho claro. que yo pueda decir. Es correcto, es correcto. Bienvenida, Miña Puchona, efectivamente también. Bienvenidos a Ulese, bienvenidos todos los que se van sumando. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya entrando en materia informativa, Blanquita, si te parece Ajá, bien. El claro. presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha estado muy enojado en la mañanera a raíz de la publicación del New York Times y de que le enviaron unas preguntas y que las reveló el propio presidente. De eso ya hablamos aquí en el programa pasado. Bueno, pues el presidente ha seguido prácticamente con la misma tónica. De hecho, todavía durante la mañanera de este lunes 26 de febrero, el presidente presentó otra vez la carta Sí. que le enviaron de la periodista del New York Times. El presidente está muy molesto, siente que está mancillado su honor prácticamente. Ahí es cuando estaba, a eso me refería hace rato cuando decía que no le está dando mucho vuelo el presidente a lo que ocurre en Twitter. En fin, pues es que él habla 17 millones de reproducciones tuvo la etiqueta narcopresidente. A lo mejor ni siquiera él mismo alcanza a entender que esos 17 millones pueden quizás significar muy poco, pero para él suena mucho y quizás por eso es que le está afectando mucho. El caso es que a raíz de que se reveló el número de teléfono de la periodista, comenzó también la filtración de números de teléfonos de otros personajes. El primero que yo tengo registrado es el propio hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien en la madrugada del sábado, en las primeras horas del sábado, ni siquiera había amanecido y ya había publicado en la cuenta de X que habían filtrado su número y que eso ponía en riesgo la seguridad de él y de su familia, y se quejaba y le contestaban muchos burlándose, como el propio presidente había contestado, pues cambia de número y ya. Después de José Ramón López Beltrán, me parece que la siguiente en decir que habían filtrado su número fue Claudia Sheinbaum, y después Xochitl Gálvez, Gerardo Fernández Noroña, y así comenzó una larga fila de políticos de los cuales se filtró su número y que se supone empezaron a recibir en efecto pues mensajes de acoso o de repudio o de rechazo. Xochitl Gálvez fue la única que dijo, yo también he recibido mensajes de apoyo, por eso no voy a cambiar mi número telefónico. Como quiera. Recibió en la mañaneta que le llaman, recibió llamadas en Sí, vivo. sí, y puso una muy... Puso dos, una de apoyo y otra donde le decían que era bueno, que nada más le faltaba ladrar con otras palabras y ella dijo, Ajá. bueno, está bien, ¿qué? Te mando un abrazo, un beso, algo así le dice. Algo así. Ajá. Ajá. Pues en fin, eso fue lo que generó el presidente López Obrador. Es lo que consideran muchos que lo generó el presidente López Obrador por revelar el número de la periodista en X. Lo que es un hecho es que a partir de ahí comenzó la filtración de los demás números.
Pues sí, y es que además la pregunta del presidente o la respuesta del presidente López Obrador cuando lo dijo fue así como de, pues yo puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Prácticamente Sí, el claro. viernes cuando la reveló. YouTube, que tiene una política muy estricta en materia de bullying y de cuando se revelan datos personales de alguien o cuando se está molestando a alguien permanentemente a través de esa red social, pues baja los videos y entonces le bajaron el video al presidente López Obrador de ese día, fue el jueves, si no me equivoco. Ujú. Pero lo volvieron a subir ya el equipo del presidente López Obrador con la parte donde revela el teléfono de la reportera editada. Y sin embargo, el presidente hoy, cuando exhibe la carta, otra vez se dan a conocer datos de la propia reportera, que es la jefa la jefa editorial del grupo de corresponsales del New York Times aquí en México. Entonces, el presidente pues está muy enojado, acusa de censura, pero y luego YouTube le contesta y le dice que no, que esa es una política que ellos tienen muy, muy estricta y que pues se aplican a todos, ¿no? Ahí sí, fíjate, no hay discriminación, ¿no? Ni Sí, porque fuera clientismo. ahí lo más chistoso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando está diciendo eso, que YouTube tiene sus políticas, dice, ¿y a mí cuándo me dieron a conocer esas políticas? Pues señor, si usted le da acepto, se supone que ya leyó todos los términos y todo, entonces se supone que usted ya tendría que haber leído esa política, sí, pero fue muy chistoso porque, pues si no la leyó, es como si no existiera esa política para el presidente, ¿no? Aunque él Claro, haya dado, o él o su equipo le haya dado que aceptaban esas políticas, por algo están en YouTube. así es, exactamente. Bueno, y luego se convirtió en tendencia durante varias horas gobierno de AMLO en la red social en X, Carlos, Ujú. pues concretamente por un reportaje que salió en Animal Político, en donde pues se consigna que el presidente, bueno, no el presidente, el gobierno actual dejó a 6 millones de niños sin vacunas porque Así. cambió todo el sistema de adquisición de vacunas según esto para ahorrar. Consignan en este reportaje que gastaron más, obtuvieron menos y las compraron tarde. Y 6 millones de niños se quedaron prácticamente sin vacunas, que son vacunas muy importantes que forman parte del esquema nacional de vacunación como hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo o sarampión, que todas son enfermedades que se pueden prevenir a través precisamente de la vacunación. Entonces, por eso en algún momento subió a hashtag gobierno de AMLO. Y pues ahí se quedó. A ver qué dice el presidente. No sé si vaya a hablar al respecto. Los martes son martes de la salud, ¿no? Sí, a ver si dice algo efectivamente tras esta publicación de Animal Político. Muy rápida esta. 1,000 damnificados no censados se concentraron en zona diamante de Acapulco, formaron una kilométrica hilera. De alguna o de otra manera les van a dar respuesta. Habían estado bloqueando calles. En algún momento se decía que muchos de ellos no eran habitantes del Acapulco, pero como se puede observar, pues al final de cuentas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues finalmente sí les va a dar apoyo, todo parece indicar. ¿El gobierno del presidente López Obrador o el gobierno del estado de Guerrero? Que se le ve Pues poco, por ambos. cierto. Pues acuérdate que es exactamente lo mismo. En este caso, todo va junto con pegado. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Bueno, fíjense que también hay una nota muy interesante en Infobae que dice que explica cómo se infiltró en Chiapas el cártel Jalisco Nueva Generación pese al dominio del cártel de Sinaloa. Según el Wall Street Journal, dice que la violencia en el estado se recrudeció tras la muerte de un jefe de plaza cercano al Mayo Zambada, que Chiapas estaba bajo el yugo del cártel de Sinaloa. Había cierta estabilidad, pero un comando del cártel Jalisco Nueva Generación mató a Ramón Gilberto Rivera Estrada, el Junior, jefe de plaza del cártel de Sinaloa en esa entidad, y entonces la estructura liderada por el Mayo se agravó, el golpe a la estructura liderada por el Mayo se agravó cuando uno de sus más allegados socios abandonó al grupo para unirse al cártel Jalisco Nueva Generación. El Manuel Valdovinos Mendoza pretendía ocupar el lugar de aquel que fue asesinado, pero Zambada envió a otro,
Y entonces Juan Manuel Valdovinos, enojado, se pasó al cártel Jalisco Nueva Generación y entonces empezó la violencia que se ha desatado en los últimos tiempos. ¿Qué quieren los habitantes de lugares como Motocintla, por ejemplo? Bueno, que alguno de los dos grupos se imponga para que por lo menos puedan tener paz. Esto es de verdad lamentable pensar, bueno, ya que uno de los dos grupos criminales se queden con el territorio, pero que dejen de pelearse. Es terrible saber que esa es la opción. Pues sí. Voy con unas rápidas. Estuvo en la mañanera Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, estuvo acompañando a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, porque recuerden que están presentando sus iniciativas de reforma, están explicándolas. Hoy tocó explicar precisamente la reforma energética, que pretende regresar las cosas o como estaban antes de la reforma energética que hizo Enrique Peña Nieto. Y en este sentido, parte de lo que implica esa reforma energética es que Petróleos Mexicanos ya no sea considerado una empresa productiva del Estado y la obligación de las mejores prácticas, pues tampoco que sea ya válida para Petróleos Mexicanos. ¿Esto qué significaría? Pues que no sea considerado como monopolio, pero que, por lo tanto, no importa si Petróleos Mexicanos tiene pérdidas, al no ser considerada empresa productiva del Estado, quiere decir que es una empresa para beneficio de los mexicanos y por lo tanto podría ser subsidiada, es decir, podría estar recibiendo recursos del erario porque ayuda al pueblo de México. Esa por un ¿por lado. qué lo da a conocer Bartlett si es Petróleos Mexicanos? Pues porque va todo en un paquete de reforma energética, Blanquita. Va para tiene que Petróleos ver Mexicanos y a para Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, efectivamente. Okay. Sí, es una reforma integral que pretende regresar las cosas a como estaban antes de la reforma de Enrique Peña Nieto. Recordemos que antes no era Pemex, por ejemplo, ni la CFE, no eran empresas productivas del Estado, eran empresas paraestatales. Recordarán todos. A raíz de la reforma de Peña Nieto, ya no eran empresas paraestatales, ya eran empresas productivas del Estado. Es lo que quiere que se regrese a lo que era antes, en pocas palabras, una paraestatal. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, rápidamente, Iberdrola cerró la venta del 55% del negocio en México por $6,200 millones. 13 centrales de generación con una capacidad instalada de 8,539 megawatts ya son del gobierno de México. Qué bueno que tenga dinero el gobierno de México para comprar eso de Iberdrola y también para nacionalizar o comprar la exportadora de sal que ya tenía la mayor parte y la compró. Bueno, pues no sé si se sigue viendo como un gran tesoro la sal, pero bueno, fíjate que además de lo que mencionabas de Pemex, que deja de ser empresa productiva del Estado, fueron despedidos 5,000 empleados de refinerías en Petróleos Mexicanos. Nada más como dato adicional, yo creo que debemos estar muy al pendiente de que se conviertan en paraestatales de estas nacionalizaciones, el asunto de Iberdrola, el asunto de la sal, cómo va a funcionar Pemex, que siempre ha sido pues paraestatal o productiva del Estado, llámenle como quieran, ¿no? No sé si el nombre es lo de menos, pero bueno, y la CFE también, en parte, porque tenía cierta competencia. Las empresas, nuestra experiencia como país en las paraestatales, en las empresas del Estado, nunca ha sido muy buena, ¿no? Pues no, porque siempre ha habido corrupción. Desafortunadamente no quiere decir que ahorita no la haya, eso es lo peor. Bueno, yo creo que sí tienen una labor, al final de cuentas las paraestatales tienen una labor loable, en efecto, pues se financian con dinero de los impuestos de los mexicanos para beneficio de los mexicanos. Es el caso de que tendría que estar ocurriendo con el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Se supone que eso va a ocurrir, porque no va a generar ganancias el Tren Maya, se supone que va a estar recibiendo más bien dinero, pero para beneficio de toda la gente, de los locales. Por eso le critican tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador este tipo de obras, porque consideran que no van a producir. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Dos Bocas, que por lo pronto pues no genera. Sí, que no van a ser autosustentables ni siquiera. Exacto. ¿No? Van a estar generando sangrías en el presupuesto federal.
Exacto. Bueno, Xóchitl Gálvez va a arrancar su campaña en Fresnillo a las 0 horas, en el primer minuto del 1 de marzo. De ahí se traslada a Aguascalientes y termina en Guanajuato. Ya he dicho que lo haría en Guanajuato, en Irapuato concretamente, pero finalmente cambiaron de destino y lo hará en Fresnillo, que es el lugar más inseguro, por donde la gente se siente más insegura, según la percepción de seguridad. Le respondió a Claudia Sheinbaum que en un spot de corta duración decía que ella había estudiado, que había hecho tal y tal y tal y tal, y entonces de manera, digamos que burlándose un poco, dice a Xóchitl que eso no es poder, si se les cayó el metro, por cierto que este fin de semana hubo 2 Oye, incidentes, sí. ¿verdad? No los tenemos en el guión, que se cayó una parte de la estructura del aeropuerto Felipe Ángeles. Un plafón nada más, en realidad, plafón. en la zona de llegadas internacionales se cayó un plafón, yo supongo, más bien, pues se ha de ver remojado y se vino abajo. La verdad Sí, es que es aparatoso el asunto, no tendría que ocurrir, eso implica que pues se filtre el agua y que está mal hecho, ¿no? y que están mal hechas las cosas, pues sí, se cayó un Tampoco ha plafón llovido tanto. y allá menos, ¿no? Pues Y allá no, menos, imagínate el supongo. día que llueva, va a llover Sí, adentro. Digo yo, imagínate, si las cosas están así efectivamente. construidas, ¿no? Y Eso la fue lo que otra ocurrió en el AIFA. Y la ajá, otra fue precisamente en las obras de conexión para el trolebús trolebús elevado con el elevado. cablebús. Allí pues una columna de varillas de esa iba a servir como para generar un castillo monumental, se vino abajo y Es que no me cabe en la desafortunadamente cabeza, ¿eh? generó la lesión de 7 trabajadores. Afortunadamente no fueron lesiones graves, solo 2 fueron No, trasladados. pero de verdad no me cabe en la cabeza que así como se cayó este asunto de la Es ballena, prisa. o sea, y ahora se caiga esto y pasen esas cosas. Eso te habla de lo mal hechas que están las cosas, ¿no? O de lo mal que se están haciendo. Regularmente en todas las obras siempre ocurren incidentes de ese tipo. Prácticamente hay hasta estadísticas que hablan de que en este tipo de obras monumentales, por desgracia, casi siempre hay pérdida de vidas humanas. Incluso platicaba yo en algún momento sobre ese asunto con algún urbanista y era lo que comentaba. Aquí la cuestión, más allá del asunto, es que estén ocurriendo, no porque llegan a ocurrir de manera natural, Aislada. Ah. exacto, pero aislada, pero natural. Aquí lo que pasa es que lo que preocupa más bien es que estén ocurriendo porque se esté metiendo una presión extra a los trabajadores por cumplir con tiempos políticos. A mí eso es lo que me parecería de verdad preocupante. Sí, y a mí me preocupa que sean tan seguidos, sí están, o sea, entiendo que sí Y pasan en ese todos tipo, lados, además, ¿no? pero pasan con demasiada frecuencia, y entonces, ¿de qué nos está hablando eso, no? Sí, claro, ¿No? en efecto. En fin, pues no sé si quieras alguna otra, Blanquita, o nos vamos a las buenas. Chécale, ¿qué te llama la atención? Dame un segundo, tengo que ir a ver a Varania. Algo está Adelante. pasando. Sí, me salgo. Adelante, Blanquita. Sale Blanquita unos instantes. Mientras tanto, solo para concluir quizás con la información, aspectos internacionales, déjenme platicarles que Alemania aprobó la legalización del uso recreativo de la marihuana para adultos. Esa es una nota interesante. La Cámara Baja del Parlamento de Alemania votó el viernes a favor de legalizar el cannabis para uso recreativo limitado para adultos, luego de un controvertido debate sobre los pros y los contras de permitir un acceso más fácil a esta droga. 407 legisladores alemanes votaron a favor del nuevo reglamento, 226 legisladores votaron en contra y 4 se abstuvieron. El asunto, evidentemente, interesante. Recordemos que hemos hablado aquí en muchas ocasiones de los beneficios que puede traer o que se dice que puede traer la legalización de las drogas en particular. Genera recursos para el Estado, porque al cobrar impuestos, pues ese dinero va a parar ahí. Es como los impuestos que se cobran por vender tabacos o por vender refrescos de cola. Son productos que no son saludables, que no le hacen bien a la salud de nadie, pero permiten que se vendan. Eso sí, le cobran a las empresas impuestos, que luego sabemos
les cuesta mucho trabajo pagar. Pero es lo que podría ocurrir con el asunto de las drogas. Desafortunadamente, todavía la mayoría de las personas mantienen una estigmatización sobre la hierba y sobre los efectos que genera, evidentemente, y por eso es que la mayoría de la gente se opone a la legalización de las drogas. Pero en general, el asunto va avanzando. Recuerden, en Uruguay, por ejemplo, es legal desde la producción hasta la distribución y la venta, todo lo tiene controlado el Estado, y entiendo, con base en los datos más recientes, que no le está yendo mal a Uruguay en ese sentido. En fin, bueno, pues prácticamente con eso podemos decir que cerramos la información y vámonos ahora sí, mi querida Blanquita, las buenas del equipazo para irnos ya. Venga. Ay, ay, ay. Gracias a José Antonio Cruz Peinado, como siempre lo hacemos, le damos las gracias en este espacio porque nos echa la mano, es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Gracias, José Antonio. Primera buena del equipazo, Aguacuario en Berlín. Es un cortometraje que se presentó en la sección Generation K Plus, que tuvo su premier el martes 20 de febrero, con un lleno total en la sala. El cineasta fue ovacionado durante la presentación de esta, su ópera prima. El cortometraje mexicano Aguacuario tuvo 3 funciones en la actual edición del Festival de Cine de Berlín y tendrá una función más el próximo domingo. Cine mexicano presente en la Berlinale. Aguacuario consiguió tener 2 funciones más dentro de la Berlinale, que también contaron con un buen número de asistentes, principalmente de niños y de jóvenes. El corto mexicano cerró el programa de cortometrajes, en el que se presentaron también cortometrajes como Beruk, un animado francés, o un cortometraje indio, Anar Daan, y un cortometraje iraní también, Gusfand. Sin embargo, pues José Eduardo Castilla celebró que los jóvenes que vivieron el estreno europeo de Aguacuario lo hayan hecho con empatía. Reconoció que al salir los créditos se vio sacudido por una ola de aplausos y gritos de Aguacuario. Por supuesto, pues José Eduardo Castilla es el protagonista de este cortometraje, es el creador y es a quien le aplaudieron, y evidentemente, pues esta es una buena del equipazo, como dice Caosfera, orgullosamente mexicana. Uh-huh. Bueno, y resulta que un señor de Massachusetts, en Estados Unidos, Paul J. Reilly, es un adulto mayor y se ganó $4 milloncitos en una lotería. Fue a recogerlos y no iba solo, iba muy bien acompañado con su mascota, Raven. Y bueno, dijo que cuando le preguntaron naturalmente qué iba a hacer con el dinero, dijo, bueno, voy a comprarle un auto a mi esposa y parte del premio, buena parte del premio, porque es un amante de los perros, la voy a donar al Animal Rescue League, a la Liga de Rescate Animal, una organización que tiene varias filiales en múltiples lugares en Estados Unidos y que atiende a miles de lomitos al año. Así es que enhorabuena por este hombre solidario y amante de los peludos. En una buena del equipazo, a ver si nos dicen algo. Por acá todavía hay reacciones de la que tú leíste, Carlos. Afortunadamente octogenaria, dice Caosfera. Muchas gracias, Caosfera. Sí, Carmen Castro nos había dicho que a la anterior había sido una buena del equipazo, muy cinéfila y exitosa. Muchas gracias, Carmen. Claro, y Desca nos dice que es muy solidaria. Es correcto, muy solidaria. Dice Saúl, y tiene razón. Dice, entonces su esposa vendía coches y no le fiaba. El negocio es el negocio. Va a comprar un auto para su esposa. Es que dije, le va a comprar un auto a su esposa. Sí, claro. Pero me hizo recordar a mi padre cuando le decíamos, papá, cómprame una paleta.
¿A ¿Vendes cómo las paletas? das? Exactamente. ¿Cuánto cuestan? ¿A cómo las das? Exactamente. Sí. Bueno. Bueno, vamos con la siguiente buena del equipazo. El cantante español Alejandro Sanz va a realizar un donativo para ayudar a las víctimas de los incendios de Chile. Después de haber visitado la zona y de convocar a la comunidad nacional e internacional para que ayuden en la medida de sus posibilidades, bueno, pues el cantautor Alejandro Sanz precisamente ha dicho que va a dar un donativo importante para toda la comunidad de Chile. Recuerden que Chile ha sido azotada por tremendos incendios y en este sentido es que precisamente después de dar su concierto en Viña, antes de ir a su concierto, mejor dicho, antes de dar su concierto en Viña 2024, Alejandro Sanz visitó la zona afectada por los incendios de Chile y ahí fue donde se comprometió precisamente a brindar una buena apoyo. Chile enfrentó uno de los desastres más mortales en su historia, más de 120 personas murieron y 15,000 viviendas resultaron afectadas, por eso pues es que Alejandro Sanz, al darse cuenta de toda esta tragedia, pues lanzó un importante donativo que se canalizará a través del desafío Levantemos Chile y un techo para Chile. Dice, mi querido Chile, en nuestra memoria quedará por siempre las cicatrices que ha dejado esta tragedia. Las pérdidas son inconmensurables y nos invade un susurro de eterno duelo. Vuestro dolor es de todos, fue lo que dijo Alejandro Sanz. Pues esta, definitivamente, como dice Kausfer, es una buena del equipazo, empáticamente solidaria. Y un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago en Estados Unidos creó un prototipo de marcapasos mucho más pequeño y ligero que los marcapasos actuales. Gracias a su membrana ultraligera puede regular los latidos del corazón con la ayuda de la luz. El equipo desarrolló este dispositivo inalámbrico, este marcapasos, alimentado por la luz que se puede implantar para regular la actividad cardiovascular o neuronal en el cuerpo. Las membranas ligeras de plumas, más delgadas que un cabello humano, se pueden insertar con una cirugía mínimamente invasiva y no contiene partes móviles. Según la investigación que se publicó en Nature, este desarrollo podría ayudar a reducir las complicaciones de la cirugía cardíaca y ofrecer nuevos horizontes para futuros dispositivos. Los primeros experimentos han sido muy exitosos, dijeron, y tenemos muchas esperanzas sobre el futuro de esta tecnología translacional, dijo Peng-Yu Lee, primer autor del documento. Esta es una buena del equipazo. No sé si corresponde. Pues no, pero le queda. De corazonada innovadora, dice. Está buena. Y Carmen Castro había dicho donde hay que ayudar a quien lo necesita, definitivamente. Hablando de Carmen Castro, mira. Sí, por favor, Blanquita. Felicidades, querida Carmen Castro. Feliz cumpleaños. Sí, ya le están felicitando también algunos miembros del equipazo. Desde que comenzó el programa, le daban feliz cumpleaños a nuestra querida Carmen Castro. Muchas, muchas felicidades, Carmen, este día de tu cumpleaños, este 26 de febrero. Ojalá que le estés pasando muy bien, que la sigas pasando muy bien y que tengas un gran año, Mari Carmen. Muchas gracias. Pues vámonos para ver este video hermosísimo. Para ir con una sonrisa a esperar el día de mañana. A ver qué tal. El emotivo momento en el que un perro acaricia a un delfín y se lo agradece con un beso, así es como están difundiendo este video que les estamos presentando precisamente, y ustedes ya vieron justo lo que hace el perrito con el delfín, vean nomás. El perrito levanta la manita, los dos están moviendo la colita, los perrillos,
Ah, Y pone la manita como para acariciar al delfín y el delfín le corresponde con un beso y le regala un salto. eso. Qué bonitos son los Esa es una, efectivamente. Y la otra es esta de un perrito muy útil. Demasiado, diría yo. Vean un buen nomás. camarógrafo. Ahí. Está deteniéndole el celular a su Amigo humano humano. que está haciendo ejercicio para que se pueda grabar. Véanlo nada más. Si se lo detiene, es bonito, ¿eh? ¿Qué tal? Ajá, ajá. Y no Sí se está mueve. dando buen cuadro. Claro. Pues ahí Son está. bellos. Me preguntaba por acá, Caosfera, ¿sí todo bien? No, Arania, volvió el estómago, pero la oí que Ay, hacía ¿qué pasó? demasiados ruiditos, por eso tuve que brincar para allá, porque ¿Y dije, qué ¿qué le pasó? está pasando? Sí, no sé, tengo que vigilarla. Gracias por Ah, preguntar. Nos vemos el miércoles para la entrevista. Ay, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Bueno, ya me acuerdo dónde está. Está por aquí. Voy a platicar de una red, de una página o una aplicación tipo LinkedIn, pero mexicana, que es al revés. Aquí más bien es para todo tipo de trabajadores y los conectan con las empresas que buscan ese tipo de trabajadores, para freelancers, trabajadores independientes. Vamos a platicar con el mexicano creador de Trabajazo, que así se llama. Vayan consultando para que puedan hacer preguntas. Es www.trabajazo.com. perfectísimo, 21 perfectísimo. horas el miércoles. A las 9 de la noche el miércoles. Muy bien, Blanquita. Y el jueves aquí nos vemos a las 9 de la noche también, no lo saben, ya lo saben, más bien es nuestro jueves redondo. Va a estar con nosotros el Mariachi Ninja, por supuesto. Así es, aquí les esperamos. Pásenlo muy bien y de aquí para entonces que no se les olvide que el equipazo. Somos todos. Chao, chao. Bye, bye.